Si has escuchado la frase de lo que te choca, te checa y te interesa saber de qué se trata, bueno, en el live de hoy de Jueves de Aprende a Ser Feliz vamos a hablar sobre la ley del espejo. Bienvenidos a todos a un jueves más de Aprende a Ser Feliz. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y que te va a ayudar enormemente para evolucionar, que es la ley del espejo. Y es un tema un poco complejo, pero lo vamos a ver de manera muy sencilla. Y aparte, te voy a dar una herramienta poderosísima para que empieces, uno, a desempoderar esos pensamientos negativos que te están invadiendo y no te están dejando ser feliz, y para que aprendas a utilizar la ley del espejo a tu favor, para que empieces a evolucionar y trascender eso que nos cuesta trabajo observar, a lo cual le llamamos nuestra sombra, y vamos a hacerlo de una manera muy práctica y sencilla. Esto es una herramienta sumamente profunda, entonces te invito a que te quedes a este live, a este video, y puedas aprender a utilizar la ley del espejo. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Cari, Patricia, García, hola. ¿Cómo están todos? Patti, India, Aragón. Un abrazo de luz a todos, gracias por estar aquí y comencemos con este jueves de Aprende a Ser Feliz con este tema tan interesante de la ley del espejo. Entonces, si has escuchado esta frase, lo que te choca, te checa, y te lo dicen por ahí, pero realmente no sabemos muy bien cómo entenderlo y realmente también cómo manejarlo, porque a veces resulta sumamente confrontante. Y la ley del espejo corresponde a una ley universal que se llama la ley de correspondencia, que significa que el microcosmos corresponde al macrocosmos y viceversa. Es decir, mi interior va a ser un reflejo de mi exterior y mi exterior va a ser un reflejo de mi interior. En este caso, vamos a ver que todo mi exterior es un reflejo de mi interior. Es un espejo, una proyección. Y es que responsabilizamos tanto a nuestro exterior, al exterior sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones, sobre nuestro poder personal. Empoderamos al exterior y dejamos de empoderarnos nosotros mismos. Y empoderarnos significa que nosotros tenemos el poder, saber creerlo, interiorizar este concepto de que tenemos el poder de crear nuestra realidad a través de nuestras resonancias y nuestras proyecciones. Entonces, si entendemos nuestro exterior y qué estamos proyectando a través de él, entonces empezamos a trascender todo eso que preferimos ver en el exterior y no ver en nosotros mismos. Entonces, esta ley de correspondencia también corresponde a un principio un tanto complejo en budismo que se llama vacuidad, que significa que en el fondo, bueno, Buda decía que no es que seamos la nada, simplemente que existimos en codependencia, el objeto existe en codependencia del observador, depende de quien lo observa, porque quien lo observa mete millones de filtros en relación a sus experiencias, inclusive sus hemisferios cerebrales, su sistema de creencias, sus propios programas, que en realidad lo que estoy viendo no es en sí el objeto, sino una imagen que yo tengo del objeto que estoy viendo. Entonces, esto significa que todo va a filtrarse por medio de mi mente y lo que ves tú a lo que veo yo va a ser diferente. Entonces, también Einstein, ¿no?, le llamó la teoría de la relatividad y también ahorita en física cuántica se ha descubierto que en el fondo somos un campo de energía, frecuencia, vibración e información llamado campo de Higgs. Este campo de Higgs está compuesto por esto y tiene algo que se llama bosón de Higgs, lo que está encargado de materializar mi vida por medio de lo que observo. Lo que yo observo materializo en mi vida porque eso resueno y eso atraigo. Y eso es muy interesante porque entonces lo que yo voy a atraer, lo que yo voy a observar en el exterior va a depender totalmente de la información, de la frecuencia que haya en ese campo.
que en el fondo soy. Entonces dejemos de responsabilizar a nuestro exterior de nuestra vida y empecemos a empoderarnos. Entonces esta ley del espejo lo que hace es decirnos 4 principios fundamentales que a veces es complejo entender y que vamos a explicar a continuación. Entonces el primer principio de la ley del espejo dice: todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro está en mí. Puf. Es complejo, es confrontante, lo sé, pero te voy a decir cómo funciona porque a veces no entendemos esta cuestión, porque a veces critico a otro y realmente lo que estoy criticando del otro es algo que tengo que trabajar en mi interior. Y no es necesariamente que yo haga lo mismo que el otro, pero sí siempre es algo que hago conmigo mismo. Es decir, el exterior va a ser una proyección de mi diálogo interno. Entonces, todo lo que yo critico y juzgo de los demás es algo que yo tengo que trabajar en mi diálogo interno, pero no te preocupes. Al final de este live te voy a enseñar un sistema para que tú puedas observar esto de manera muy simple. Y esto lo hago con mis pacientes y de verdad es maravilloso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo que realmente les está afectando, de lo que realmente hay que trascender. El segundo principio de esta ley del espejo, no te preocupes, hermosa, sé que es complejo, estoy viendo sus comentarios, pero van a ver que les voy a enseñar un sistema para que lo vean con manzanitas. Entonces, pero primero les tengo que decir los principios. El segundo es: todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y me toca trabajarlo. Si algo te afecta, si algo te lastima, es porque tienes una herida emocional que hay que trabajar y que te está, cuando te dicen cuando te pegan en la llaga, es porque si alguien te agrede o te hace algo, si a ti te afecta, entonces es porque tienes esa herida emocional abierta y entonces es como si te la tocaran y reaccionas de manera defensiva y te duele de manera dramática. Entonces eso significa que hay una herida emocional que tengo que sanar y recuerden que ya está el video de heridas emocionales de los lives de Jueves de Aprende a Ser Feliz para que sepas que es una herida emocional, ya está en YouTube, en el canal de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo y puedes ahondar más sobre esto. Pero este segundo principio significa eso, que es una herida emocional que si estuviera sana, que si yo no tuviera esa herida, si me echan limón, entonces no reacciono de manera defensiva o de manera dramática, simplemente se me resbala. Y ahí es cuando dicen que se te resbalan las cosas, porque ya trabajaste tú esa herida emocional, porque ya sanaste esa energía y entonces no va a ser algo que te afecte. El tercer principio de la ley del espejo es: todo lo que me critica, juzga o quiere cambiar de mí el otro, sin que a mí me afecte, le pertenece a él. Si es algo que la otra persona me está criticando, me está juzgando, lo está haciendo en base a sus propios programas, su propio sistema de creencias, sus propios filtros, y si a mí no me afecta, entonces le corresponde al otro. Entonces suelta. Y el cuarto principio es: todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, y esta es la parte de la ley del espejo que nos encanta, también está dentro de mí. Reconozco mis cualidades en los otros. Es decir, todo lo que observas, lo que admiras de los demás, está en ti. Simplemente tienes que voltearte a ver porque estás espejeando tu luz en el otro. Porque no lo crees en ti. Porque tienes programas limitantes que hacen que no lo creas. Pero realmente cuando tú admiras a alguien, estás espejeando también. Porque tú tienes toda esa luz en ti. Pero bueno, también funciona lo mismo con la sombra. Y esa es la parte que es confrontante y que es complejo porque tenemos esto a lo que se le llama sombra. Y que les recomiendo un documental buenísimo que se llama El Efecto Sombra, que pueden encontrar en YouTube, para ver y ahondar muy bien en este tema de qué es la sombra. Y la sombra es todo eso que yo no quiero reconocer en mí, todo eso que tengo reprimido, que me duele, que me cuesta trabajo entender, que está en mi subconsciente. Entonces lo meto como al agua, como una bola, como una pelota en el agua, lo meto y no lo quiero ver, lo escondo. Y entonces de repente sale la pelota
de manera descontrolada y es cuando lastimo a otros o me lastimo a mí mismo porque no la sé equilibrar esa energía. Y la sombra no es algo malo, no es algo terrible, es algo que tenemos que aceptar en nosotros mismos y es precisamente que venimos a trascenderla, a esta experiencia terrena. Entonces, verla es necesaria porque si no, ¿cómo la vas a trascender o cómo la vas a evolucionar? Es indispensable para tu desarrollo personal o desarrollo humano. Y las personas a veces desisten a estos procesos de terapia o de sanación interior o desarrollo humano. ¿Por qué? Porque es dificilísimo ver esa sombra, porque nos enseñaron a ser perfectos, a no aceptar nuestra polaridad, que es otra ley universal. Somos seres polares, es decir, tenemos sombra y luz, como el yin y el yang. Tenemos estas dos energías y no pasa nada. Y la base de la autoestima es aceptarte tal y como eres, con tu sombra y con tu luz. Y también la base de la humildad, un valor súper importante. Entonces, necesitas ser humilde para aceptar esta sombra. Necesitas este valor, saber que todos los seres humanos somos iguales y todos tenemos sombra y luz. Entonces, la ley del espejo también nos ayuda a ver esta sombra, a verla en el otro, porque preferimos verla en el otro porque la escondemos y no verla en nosotros mismos. Pero ¿cómo funciona esto? Porque seguramente estás pensando, ay no, a mí me choca a mi jefe porque es un intolerante, pero yo no soy intolerante con las personas. ¿Cómo funciona entonces la ley del espejo? Y te voy a decir cómo funciona con un sistema maravilloso que hizo Byron Katie, que se llama The Work, el trabajo. Es un sistema que ella dio al mundo, algo maravilloso que todos los terapeutas deberíamos de utilizar, porque realmente es sencillo, es práctico, y cuando yo lo manejo en terapia, en verdad, que he podido curar fobias en una sola sesión, porque una fobia es algo que estoy espejeando de mis mayores miedos. Entonces, me mete a mis miedos más profundos, a mi sombra que no quiero ver, pero realmente si tengo el valor, el coraje de hacerlo, entonces voy a poder trascender lo que realmente no me está funcionando, lo que realmente no me gusta de mí y puedo evolucionarlo en luz. Pero primero tengo que darme cuenta, hacerme consciente de esta situación. Y este sistema lo que va a hacer, uno, es desempoderar los pensamientos que no te gustan, porque Byron Katie tenía la sombra muy rebasada, estuvo en un psiquiátrico, y ahí ella se da cuenta de este sistema y lo da al mundo. Su página se llama El Trabajo, The Work, de Byron Katie. Se los recomiendo muchísimo para que ahonden en esto. Pero para hacerlo rápidamente, en esta clase de live de Aprende a Ser Feliz, que aparte, no se preocupen, lo vamos a subir a YouTube, al YouTube de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo. Ahí vamos a subir este live para que puedan practicar y lo puedan compartir, porque si algo necesitamos hacer todos como humanidad en estos momentos es trascender nuestra sombra, darnos cuenta de ella con coraje y evolucionarla. Entonces, les voy a hacer unas preguntas. Si tienes dónde anotar, rápidamente, 5 segundos, para que vayas por tu lápiz y tu cuaderno. Si no, pues vuelve a ver el video en YouTube y puedes hacer esto de manera muy pausada. Lo primero que necesito que hagas es que pienses en un pensamiento que te trae sobre otra persona que no soportas, que se te atraviesa alguien, ¿no? Ese pensamiento quiero que lo traigas a la mente. Yo voy a poner un ejemplo para que lo podamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, mi jefe no soporto a mi jefe porque es intolerante. Vamos a trabajar con ese pensamiento. Entonces, la primera pregunta del sistema del trabajo es, ¿ese pensamiento es verdad? Y ahí casi todo el mundo, porque de verdad nos identificamos tanto con nuestros pensamientos que simplemente es un mail que yo debo de pensar si quiero mandarlo o no, si quiero crear eso en mi vida. Eso es lo que determina un pensamiento, pero a veces pienso que las cosas son realmente verdaderas, ¿no? Mi jefe es un intolerante. Entonces a lo mejor voy a poner, sí es un intolerante. La segunda pregunta es, ¿ese pensamiento es absolutamente verdad? Es decir, siempre es intolerante. Y la verdad,
Ahí casi siempre ponemos que no es absolutamente verdad, porque hay muy pocas verdades absolutas, que son las leyes universales, porque a lo mejor su esposa o sus hijos no lo ven de esa manera. A lo mejor tú sí. Acuérdate de la vacuidad y que las cosas dependen en codependencia de quien la observa. Entonces, así tú lo observas, no es absolutamente verdad, no siempre es intolerante. La tercera pregunta: ¿cómo te haces sentir ese pensamiento? Piensa. Enojado, enojada, frustrada, frustrado, triste. Pon la emoción que te hace sentir. Emoción que seguramente tiene una baja frecuencia vibratoria y una respuesta fisiológica que no deseas. El cuarto pensamiento. La cuarta pregunta, perdón. ¿Cómo te hace actuar ese pensamiento? A la defensiva, no me gusta ir a trabajar. Tengo incapacidades, inclusive me enfermo para no ir a trabajo, ¿no? Como ejemplo. Entonces, ¿cómo te hace actuar ese pensamiento? La siguiente pregunta: ¿cómo te sentirías sin ese pensamiento? No, pues muy tranquilo, muy tranquila, feliz, sin estar a la defensiva, con ganas de ir a trabajar. O bueno, en este caso es una emoción, feliz, alegre, en paz. La siguiente pregunta: ¿cómo actuarías sin ese pensamiento? Pues iría a trabajar muy feliz y no estaría a la defensiva, ¿no? En este caso, en nuestro ejemplo. Pero tú pon el tuyo. Ok, entonces pon el pensamiento contrario. Escríbelo. En este caso sería: mi jefe es tolerante. No, pero ¿cómo? Si mi jefe es muy intolerante, me choca, bla, 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 ¿no? Nos cuesta trabajo poner el pensamiento contrario y observar la polaridad en la vida, la sombra y la luz de las personas, porque esa persona que odias, a lo mejor, que tienes tanto coraje, no nada más tiene sombra, también tiene luz, así como tú. Entonces pon: mi jefe es tolerante. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces vamos a poner abajo de ese pensamiento contrario 3 razones por las cuales o cuándo, ocasiones en las que tu jefe ha sido tolerante. No, pues ha sido tolerante porque me dejó ir de vacaciones 2 semanas en vez de una, porque ha sido tolerante porque no nos ha despedido durante la pandemia, ¿no? Y ha sido tolerante porque respeta mis gustos que son diferentes a él, ¿no? Por ejemplo, 3 razones por las cuales has sido tolerante. ¿Ya hiciste todo tu sistema? Lo repito. Primero, pon el pensamiento que te está haciendo daño. 2, pon si es verdad. 3, pon si es absolutamente verdad. 4, pon cómo te hace sentir ese pensamiento. 5, cómo te hace actuar ese pensamiento. 6, pon el pensamiento contrario. Y 7, pon 3 razones por las cuales ese pensamiento ha sido verdad o ha pasado. Esto lo puedes hacer con cualquier pensamiento. ¿Para qué? Para que le restes poder y empieces a observar la luz y seas más neutral. Entonces, ¿qué pensamiento eliges tener? ¿El que te hace sentir en paz o feliz o te genera emociones positivas? ¿El que te hace actuar de manera positiva? ¿O el que te hace actuar de manera negativa? Porque tú puedes elegir tus pensamientos. Tú puedes elegir qué instrucciones mandas a tu cuerpo, en qué resuenas, porque aparte, un programa más un pensamiento más una emoción genera una resonancia y eso atraes en tu vida, y entonces puede ser que es algo que estés atrayendo en tu vida, que estés materializando. Yo sé, es confrontante, pero todavía no falta lo más confrontante. El último paso, el 8, pon tu nombre. En este caso, voy a poner el mío, ¿no? Me choca Jimena porque es intolerante. Ok, si llegas a ese punto, a lo mejor dices, es que yo soy la persona más tolerante del mundo. Ok, no siempre funciona tú con otros, pero siempre tienes que poner al final conmigo. Me choca Jimena porque soy intolerante conmigo. Ahí está la respuesta. Y tengo pacientes que lloran después de esto.
porque te das cuenta de que lo que te choca de otros es porque tú lo haces contigo. Y eso es lo que realmente tienes que trabajar. En el momento que lo trabajas, en el momento que lo haces, entonces esa situación se disuelve. Y tu jefe o esa persona o se va de tu vida o te cambias de trabajo o simplemente deja de ser así contigo. Es algo maravilloso. Es algo que realmente te va a conectar contigo y te va a hacer conocerte en verdad, porque no nos conocemos, no queremos vernos. Entonces, en este caso, voy a trabajar en ser más tolerante conmigo y preguntarme, ¿en qué manera puedo ser más tolerante conmigo? ¿Por qué me trato así? Y entonces, trabajar en eso. ¿Cómo ves? ¿Te diste cuenta de algo importante? Es increíble. Es increíble que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Y necesitamos dejar de culpar al exterior, al presidente, al vecino, al marido, a todo el mundo de mi propia felicidad. Porque cada persona que llega a tu vida es un maestro, si sabes utilizar esto. Y entonces vas a aprender de los demás, de tus proyecciones, con coraje, con humildad y con amor propio. Precisamente, Pati, aceptarse tal y como eres, con tu sombra y con tu luz. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Me estoy regresando. Gracias por sus comentarios. Gracias. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que les está sirviendo, porque en verdad lo que yo más deseo es que, aparte de hacerlo yo, porque todos lo tenemos que hacer, y es algo que he hecho conmigo, porque si no, no se los estaría diciendo, y en verdad es confrontante, es difícil de repente ver cosas que dices, ¿es real que estoy siendo así conmigo y por eso estoy proyectando eso ahí? Pues cuesta trabajo, pero cuando te vuelves un experto en eso, empiezas a evolucionar de sobremanera y empiezas a empoderarte. Aunque cueste trabajo, pues sí, aunque duela, pues sí, pero el dolor no es malo, el dolor es evolución, porque el caos es evolución en el universo. Entonces, empieza a hacer esto contigo, empieza a practicar la ley del espejo. Si te perdiste un poco en las preguntas, si las quieres, acuérdense que subo el video en YouTube, suscríbanse al canal para recibir todos los en vivos y todas las meditaciones y los videos. En el live de Aprende a ser feliz by Jimena Perdomo, los invito ahí para que tengan mucho más herramientas para evolucionar. Y espero que les haya servido muchísimo este video. Yo sé que sí, y que si lo estás viendo es porque estás lista para evolucionar tu sombra. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Marisol, ¿sigues ahí? ¿Se te hizo menos complejo? Así es, voy a leer. Así es, yo estoy aprendiendo de los grandes maestros que la vida me está poniendo. Muy bien, Princess Love Me. Hay que aprender, a eso venimos, a evolucionar y a reconectarnos. Es increíble que seamos nuestro propio enemigo. Yo me he castigado mucho con mis malos pensamientos. Hermosa, así como ves como maestros a los demás, vete como maestra a ti misma, como alumna. No seas tan dura contigo. No es que seas tu peor enemiga, simplemente es que eres un estudiante que vienes a esta experiencia terrenal a aprender, como todos, y no pasa nada. Ok, quien me quiere escribir en privado, bienvenidos. Dice, Jimena, si te irrita que alguien muy cercano que vive contigo, que siempre se queja y está en malestar y eso te molesta, ¿quiere decir que está en ti? ¿Tú verdaderamente eres así?
hermosa, sí es confrontante, pero la situación es que, no sé si has visto un experimento de unas canicas en YouTube. Las canicas se juntan por colores, cuando las dejas caer todas están combinadas y se juntan al final por colores. Todos tenemos una vibración, una frecuencia energética y no podemos atraer la frecuencia o la vibración en la que no estamos vibrando. Eso es física, no es esoterismo. Eso lo dijo Einstein. Necesitas vibrar en la realidad que quieres en tu vida. Y es difícil entenderlo y es confrontante, como les digo. Pero si lo haces de una manera amorosa y en serio, no necesitas ser perfecta o perfecto. Eso no es posible. Acéptate tal y como eres y observa qué necesitas trabajar en ti. A lo mejor es una herida emocional que traes, por la cual estás enganchada en esa situación, porque nos enganchamos con los demás porque tenemos la misma herida emocional. A veces como víctimas y a veces como victimarios. Entonces, si eres víctima, si estás como en ese papel de victimización, entonces lo que vas a hacer es hacerlo tú contigo, no con los demás. Pero si estás en la postura de victimario, de hacerlo con otros, entonces lo vas a hacer con los demás. Entonces, cuando dices al final que yo dije, Jimena es intolerante me choca Jimena porque es intolerante conmigo, si estás en la postura de victimario, lo vas a hacer contigo. Pero también cabe la posibilidad, y obsérvate, de que lo hagas con otros. Porque como te tratas tú, te van a tratar los demás. Es un reflejo de tu diálogo interno. Y como tú te tratas, posiblemente vas a tratar a otros, posiblemente no. Que ese es lo complejo de la ley. Por eso a veces no se entiende, porque a veces me dicen, es que yo no soy así con las personas. Pero sí siempre hay una cuestión en tu diálogo interior. Entonces, a lo mejor puedes preguntarte qué tanto malestar tienes contigo misma o qué tanto te quejas de ti misma. Ok. Y puede ser que te choque una conducta que en el fondo anhelas tenerla, como por ejemplo ser directa. Sí, hermosa, claro que sí, qué bueno que ya te diste cuenta. Te choca a alguien porque tiene la capacidad de manifestar sus necesidades. Ahora, acuérdense que necesitamos filtro siempre, porque si no filtras, puedes lastimar a alguien y entonces por ley de causa y efecto se te va a regresar. Pero eso es un tema de comunicación asertiva, que pronto voy a sacar también el curso de cómo manejar tus emociones y viene un poquito de eso. Muy bien. Entonces les recomiendo el documental del efecto sombra para que puedan sentirse un poco más tranquilos en relación a este tema, porque sí, sé que es confrontante, pero bueno, yo creo que si tienes el valor, si estás aquí, es porque te interesa y quieres evolucionar, ¿no? Y pues hazlo de una manera muy compasiva, muy amorosa, porque con el primera que necesito ser compasiva es conmigo misma, conmigo mismo. Les mando un abrazo de luz a todos, que tengan un maravilloso día y bendiciones a todos. Satnam. Si te gustó este video, suscríbete al canal, toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz y escribe tus comentarios o dudas o temas que te gustaría que tocara en los lives de jueves de Aprende a ser feliz.